A principios del siglo XX, Rusia era un vasto imperio que se extendía desde Europa del Este hasta el lejano Oriente, pero enfrentaba profundos problemas sociales, económicos y políticos. A pesar de su tamaño y riqueza en recursos, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. La sociedad rusa estaba dividida en clases, la aristocracia terrateniente y la burguesía eran ricas y poderosas, mientras que la mayoría de la población, compuesta por campesinos y trabajadores industriales, sufría en condiciones de vida precarias, con bajos salarios y sin derechos laborales. La industrialización, que había comenzado en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX, trajo consigo un rápido crecimiento de las ciudades y un aumento en la clase trabajadora. Sin embargo, este desarrollo no fue acompañado por mejoras en las condiciones de vida ni en el sistema político. Las fábricas eran lugares de trabajo agotadores y peligrosos, y los trabajadores se organizaron en sindicatos en un intento de mejorar sus condiciones, aunque estos esfuerzos a menudo fueron reprimidos por el gobierno. Políticamente, Rusia era un régimen autocrático bajo el zar Nicolás II, quien gobernaba con un control absoluto. La falta de reformas políticas significativas y la represión de la oposición llevaron a un creciente descontento entre la población. Los partidos políticos, incluidos los socialistas, comenzaron a ganar popularidad. Los bolcheviques, liderados por Lenin, abogaban por una revolución radical y la eliminación del zarismo, mientras que otros grupos, como los mencheviques, preferían un enfoque más gradual hacia la reforma. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, exacerbó aún más los problemas en Rusia. Las pérdidas humanas fueron devastadoras, y la economía se vio gravemente afectada. La escasez de alimentos y la inflación aumentaron el descontento social, llevando a protestas y huelgas en todo el país. A medida que la guerra continuaba, el apoyo al gobierno de Nicolás II se desmoronó, y las esperanzas de una victoria comenzaron a desvanecerse. En este contexto de crisis y agitación, el pueblo ruso estaba a punto de desafiar el antiguo orden. La combinación de pobreza, guerra, y un régimen autocrático y opresivo creó las condiciones ideales para que estallara una revolución. La situación estaba lista para el cambio, y 1917 se convertiría en un año decisivo que marcaría el futuro de Rusia y el mundo. El Imperio ruso, a principios del siglo XX, era uno de los imperios más grandes del mundo, abarcando vastas extensiones de territorio que incluían diversas etnias, culturas y religiones. Su estructura política era profundamente autocrática, centrada en el zar, quien tenía un poder casi absoluto. Nicolás II, el último zar, gobernaba sin ninguna forma de gobierno representativo y desestimaba las demandas de reformas que surgían de la población. Aunque existían algunas instituciones, como la Duma, un cuerpo legislativo creado en 1905 tras la revolución de ese año, su poder era limitado y carecía de verdadera autoridad frente a la voluntad del zar. La economía del Imperio ruso era predominantemente agraria, con aproximadamente el 80% de la población trabajando en la agricultura. La mayoría de los campesinos vivían en condiciones de pobreza, cultivando pequeñas parcelas de tierra y enfrentando dificultades como la falta de tierras, malos cultivos y la carga de impuestos. Aunque algunas reformas agrarias se habían implementado, como la emancipación de los campesinos en 1861, los resultados fueron insuficientes para mejorar significativamente su situación. La estructura agraria estaba marcada por la existencia de grandes latifundios pertenecientes a la nobleza, lo que exacerbaba la desigualdad social. En el ámbito industrial, la Rusia de este periodo experimentó un crecimiento acelerado, especialmente en las grandes ciudades como San Petersburgo y Moscú. Sin embargo, la industrialización se llevó a cabo sin las reformas sociales necesarias para proteger a la clase trabajadora. Las fábricas eran frecuentemente inseguras y los trabajadores se enfrentaban largas jornadas laborales por salarios ínfimos. Este nuevo proletariado industrial comenzó a organizarse, formando sindicatos y agrupaciones políticas, lo que generó una creciente tensión entre las clases. La sociedad rusa estaba compuesta por varias clases y grupos. La aristocracia, que había sido la clase dominante durante siglos, mantenía el control político y económico. La burguesía, emergente con la industrialización, buscaba más poder e influencia, mientras que los campesinos y trabajadores eran la base de la pirámide social. Además, el imperio albergaba numerosas nacionalidades y grupos étnicos, desde polacos y ucranianos hasta finlandeses y tártaros, muchos de los cuales luchaban por su autonomía y derechos en un estado que a menudo se mostraba opresivo hacia sus aspiraciones. La religión también desempeñaba un papel crucial en la vida de la sociedad rusa.
La Iglesia Ortodoxa rusa era una institución poderosa, estrechamente vinculada al régimen zarista. La religión no solo proporcionaba consuelo espiritual, sino que también servía como un instrumento de control social, legitimando la autoridad del zar y oponiéndose a las ideologías revolucionarias que comenzaban a tomar fuerza. En resumen, el Imperio ruso era un sistema complejo y tenso, con un gobierno autocrático, una economía agraria en transición y una sociedad estratificada, todo ello preparado para la explosión de descontento que culminaría en la Revolución de 1917. La interacción de estos factores políticos, económicos y sociales sentó las bases para un cambio radical en el país. La Revolución Rusa de 1917 fue el resultado de una combinación de factores políticos, económicos y sociales que generaron un profundo descontento entre la población. En el ámbito político, el régimen autocrático del zar Nicolás II se caracterizaba por su represión de las libertades civiles y la falta de una representación adecuada. A pesar de la creación de la Duma en 1905, el zar mantenía el control absoluto y desestimaba las demandas de reforma. Esto alimentó el resentimiento hacia un gobierno que se mostraba incapaz de abordar las necesidades de su pueblo y de adaptarse a los cambios que requería la modernización del país. Económicamente, Rusia enfrentaba serias dificultades. Aunque el país había experimentado un crecimiento industrial en las últimas décadas, este desarrollo no se tradujo en mejoras significativas en las condiciones de vida de la mayoría de la población. La agricultura seguía siendo el pilar de la economía, pero la emancipación de los campesinos en 1861 había dejado a muchos sin tierras adecuadas para cultivar, lo que resultaba en una pobreza generalizada en las zonas rurales. Las tensiones aumentaron aún más con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que llevó a una escasez de alimentos, inflación y un colapso del suministro. Las familias de los soldados en el frente y de los trabajadores en las ciudades enfrentaban cada vez más dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, lo que intensificó el descontento. Socialmente, la brecha entre las clases era evidente. La aristocracia y la burguesía disfrutaban de privilegios y riquezas, mientras que campesinos y trabajadores luchaban por sobrevivir. Este descontento se tradujo en protestas y movimientos de huelga, donde la clase trabajadora comenzó a exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos básicos. Los bolcheviques y otros grupos socialistas aprovecharon este descontento, ganando adeptos entre aquellos que se sentían marginados y oprimidos. Las condiciones sociales también se vieron exacerbadas por la falta de educación y de acceso a información. La censura y la propaganda del régimen limitaron la capacidad de la población para cuestionar y desafiar a sus líderes. Sin embargo, la difusión de ideas revolucionarias, impulsadas por líderes como Lenin, comenzó a circular entre los grupos descontentos, ofreciendo una alternativa al sistema existente. Los soviets, o consejos de trabajadores y soldados, comenzaron a surgir como una forma de organización alternativa, reflejando la creciente voluntad de la población de actuar frente a un gobierno que consideraban ilegítimo. La combinación de una crisis política marcada por la represión, una economía en crisis que acentuaba la pobreza y una estructura social profundamente desigual creó un caldo de cultivo para la revolución. La insatisfacción popular, alimentada por la guerra y el sufrimiento cotidiano, estaba lista para manifestarse en un cambio radical que transformaría el curso de la historia rusa y mundial. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, tuvo un impacto devastador en Rusia, exacerbando las tensiones sociales y políticas existentes en el país. Al inicio del conflicto, muchos rusos, impulsados por un sentido de patriotismo y la esperanza de una victoria rápida, apoyaron la guerra. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la realidad de la guerra se tornó sombría. Las pérdidas humanas fueron masivas, millones de soldados rusos murieron o fueron heridos, lo que dejó a muchas familias destrozadas y comunidades enteras en duelo. La economía rusa, que ya enfrentaba desafíos antes de la guerra, comenzó a colapsar bajo la presión del esfuerzo bélico. La industria no estaba preparada para satisfacer las demandas de la guerra, lo que resultó en una grave escasez de armamento, suministros y equipos para los soldados en el frente. La falta de preparación logística se hizo evidente, y las tropas enfrentaron condiciones inhumanas en el campo de batalla. A medida que las derrotas se acumulaban, la moral de las tropas y de la población civil se hundía. Las victorias esperadas nunca llegaron, y el sentimiento de desesperación y frustración se convirtió en el estado de ánimo predominante entre la población. El descontento social comenzó a manifestarse en el interior del país. Las ciudades experimentaron una escasez de alimentos y bienes básicos, lo que llevó a la inflación y al aumento de precios. Los trabajadores industriales,
que se habían mudado a las ciudades en busca de oportunidades, se encontraron con condiciones de vida precarias y largas jornadas laborales. Durante los primeros meses de la Revolución de 1917, surgieron en Rusia los soviets, que eran consejos formados por trabajadores, soldados y campesinos. La creación de estos consejos fue un desarrollo clave en el proceso revolucionario, ya que se convirtieron en una forma de organización que representaba directamente los intereses de las clases trabajadoras y oprimidas. Los soviets comenzaron a aparecer en varias ciudades, inicialmente como respuestas espontáneas a las difíciles condiciones laborales y sociales, pero rápidamente se convirtieron en un fenómeno organizativo más amplio. El primer y más notable de estos soviets fue el Soviet de San Petersburgo, que se estableció en marzo de 1917 tras las huelgas y protestas de febrero. Este consejo rápidamente se convirtió en un organismo de poder local, con la capacidad de tomar decisiones que afectaban a la vida diaria de los ciudadanos. Los soviets se estructuraron de manera democrática, con representantes elegidos por los trabajadores de fábricas, soldados en los frentes y campesinos. Esto ofrecía a la población una forma de participación política que había estado ausente bajo el régimen zarista, permitiendo que las voces de los desposeídos fueran escuchadas. Los soviets desempeñaron un papel fundamental en la canalización del descontento popular hacia la acción política. Se convirtieron en un medio para organizar huelgas, protestas y demandas de reformas. A medida que la situación en el país se deterioraba, estos consejos se fortalecieron, ganando influencia no solo en las ciudades, sino también en el campo, donde los campesinos comenzaron a exigir tierras y mejoras en sus condiciones de vida. La ideología socialista, en particular la de los bolcheviques, resonó entre los miembros de los soviets, quienes comenzaron a verlos como la voz de la revolución. El liderazgo de los soviets fue un punto de tensión entre diferentes grupos políticos. Los bolcheviques, liderados por Lenin, apoyaron la creación de los soviets y abogaron por que estos asumieran el poder. Prometieron todo el poder a los soviets, proponiendo que estos consejos fueran la base de un nuevo gobierno revolucionario. Por otro lado, los mencheviques y otros socialistas moderados querían que los soviets actuaran en colaboración con el gobierno provisional, buscando un enfoque más gradual hacia el cambio. Con el tiempo, los soviets se convirtieron en una fuerza poderosa que desafiaba la autoridad del gobierno provisional. A medida que la crisis se profundizaba y el descontento social aumentaba, la legitimidad del gobierno provisional se erosionaba, y los soviets comenzaron a ganar un apoyo popular cada vez mayor. Este cambio en la dinámica de poder sentó las bases para la Revolución de Octubre, donde los bolcheviques, apoyados por los soviets, finalmente derrocarían al gobierno provisional y establecerían un nuevo orden político en Rusia. En este contexto, los soviets no solo actuaron como órganos de representación, sino que también se convirtieron en el núcleo de una nueva forma de gobernanza que reflejaba las aspiraciones de las clases trabajadoras. Su importancia en la Revolución rusa radica en su capacidad para movilizar a la población, articular sus demandas y desafiar a un régimen que había demostrado ser incapaz de satisfacer las necesidades del pueblo. La evolución de los soviets fue crucial para el desarrollo de la revolución y para la transformación de la política rusa en los años siguientes. Las revueltas de febrero de 1917 en Rusia fueron el punto de inflexión que marcó el inicio de la Revolución rusa. Este periodo de agitación se desencadenó por una combinación de factores que habían estado gestándose durante años, incluidos el descontento social, la crisis económica y el impacto devastador de la Primera Guerra Mundial. En la capital, San Petersburgo, la escasez de alimentos y la inflación comenzaron a afectar gravemente a la población. Las tensiones se intensificaron cuando las condiciones de vida se deterioraron y la frustración alcanzó niveles críticos. A mediados de febrero, las huelgas y las protestas comenzaron a proliferar. El 23 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles para exigir pan y mejores condiciones de vida. Este movimiento, que empezó como una manifestación pacífica, rápidamente se expandió y se unió a trabajadores de diversas fábricas que también estaban en huelga. La combinación de la desesperación de las mujeres por la falta de alimentos y el descontento generalizado de los trabajadores desató una ola de protestas masivas en toda la ciudad. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se volvieron comunes. Las autoridades respondieron con una creciente represión, pero las manifestaciones continuaron, y los disturbios se extendieron a otras ciudades. La situación se volvió cada vez más caótica. Los soldados, inicialmente enviados para controlar las revueltas, comenzaron a deserciones masivas, al tiempo que se unían a las filas de los manifestantes. La lealtad hacia el zar se desvanecía,
y muchos soldados se negaron a disparar contra sus compatriotas, lo que significó un cambio decisivo en la dinámica del conflicto. El 25 de febrero, la situación se tornó insostenible. El descontento popular alcanzó su punto máximo, y los disturbios se convirtieron en una insurrección abierta. Los manifestantes, ahora organizados en grupos de trabajadores y soldados, tomaron las calles de San Petersburgo, desafiando abiertamente a las fuerzas del orden. En un momento culminante, el 27 de febrero, el Soviet de San Petersburgo se formó para representar los intereses de los huelguistas y los soldados. Este consejo comenzó a tomar decisiones sobre cómo responder a la crisis, consolidando su papel como un nuevo poder emergente en la ciudad. La presión sobre el régimen zarista se hizo insostenible. El 28 de febrero, Nicolás II, que se encontraba en el frente en ese momento, intentó regresar a la capital, pero su tren fue detenido. A medida que la situación se deterioraba, la Duma, el cuerpo legislativo, comenzó a actuar de manera independiente y exigió la renuncia del zar. Finalmente, el 2 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó, poniendo fin a más de 3 siglos de dominio de la dinastía romano. La Revolución de Febrero no solo condujo a la abdicación del zar, sino que también marcó el colapso del antiguo régimen. La creación de un gobierno provisional y la emergencia de los soviets sentaron las bases para un nuevo orden político en Rusia. Sin embargo, las luchas por el poder estaban lejos de haber terminado, y las tensiones entre los distintos grupos políticos y sociales comenzaron a intensificarse, presagiando los eventos que culminarían en la Revolución de Octubre. La abdicación de Nicolás II el 2 de marzo de 1917 fue un momento crucial que marcó el final de más de 3 siglos de dominio de la dinastía Románov en Rusia. En medio de la creciente agitación social y las protestas masivas que sacudían San Petersburgo, el zar se encontraba aislado en el frente oriental, incapaz de controlar la situación en la capital. A pesar de que intentó regresar a la ciudad para recuperar su autoridad, su tren fue detenido debido a la falta de lealtad de las tropas y la creciente deserción entre los soldados. Mientras tanto, en San Petersburgo, la Duma, el cuerpo legislativo, había comenzado a actuar de forma independiente y a desafiar la autoridad del zar. Los líderes de la Duma presionaron por la formación de un nuevo gobierno que pudiera abordar la crisis, y la situación se volvió insostenible para Nicolás II. En su lecho de inestabilidad política, el zar envió un mensaje al alto mando militar, donde expresaba su intención de regresar a la capital y retomar el control. Sin embargo, este intento de afirmación de poder fue en vano, ya que el apoyo de los militares se había desvanecido. El 2 de marzo, los líderes de la Duma, conscientes de que el régimen había perdido toda legitimidad, proclamaron que la abdicación del zar era la única opción viable para restaurar el orden en el país. A medida que las noticias de la revuelta y el descontento social se propagaban, se hizo evidente que la lealtad al zar había desaparecido entre las tropas y el pueblo. En este contexto, Nicolás II tomó la difícil decisión de abdicar. En un acto simbólico, Nicolás renunció no solo a su propio poder, sino que también abdicó en nombre de su hijo, el zarevich Alexis, quien era aún un niño. La renuncia fue un gesto de desesperación ante un pueblo que ya no veía en él a su líder. Tras su abdicación, Nicolás II y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Rusia. La abdicación de Nicolás II fue recibida con júbilo por muchos que habían esperado el fin de la autocracia. Las multitudes salieron a las calles para celebrar el acontecimiento, y se formó un gobierno provisional con la intención de guiar al país hacia una mayor democracia. Sin embargo, la salida del zar dejó un vacío de poder que condujo a una intensa lucha por el control, entre el gobierno provisional y los soviets, así como entre diversas facciones políticas. La dinastía Románov, que había gobernado Rusia durante más de 3 siglos, llegó a su fin con la abdicación de Nicolás II, marcando un punto de no retorno en la historia rusa. La lucha por el futuro del país estaba lejos de terminar, y el nuevo orden emergente enfrentaría numerosos desafíos que pondrían a prueba su legitimidad y capacidad para gobernar. Tras la abdicación de Nicolás II, se formó un gobierno provisional en Rusia, que asumió el poder con la intención de guiar al país hacia una democracia y preparar elecciones para una asamblea constituyente. Este nuevo gobierno estaba compuesto principalmente por miembros de la Duma, incluidos políticos moderados y liberales que buscaban estabilizar la situación tras la caída de la autocracia. Entre sus líderes destacados se encontraban figuras como Alexander Kerensky, un abogado y político socialista que se convirtió en el ministro de Justicia, y posteriormente, en el primer ministro. El gobierno provisional enfrentó numerosos desafíos desde su creación. Uno de los problemas más apremiantes fue la guerra.
A pesar de que muchos esperaban que el nuevo gobierno llevara a cabo una política de paz, el gobierno provisional decidió continuar en la Primera Guerra Mundial, creyendo que era vital mantener la alianza con los países occidentales y que la victoria restauraría El auge de los bolcheviques en 1917 fue un fenómeno significativo que transformó el panorama político en Rusia. Inicialmente, los bolcheviques eran una facción minoritaria dentro del movimiento socialista, liderados por Vladimir Lenin. Sin embargo, aprovecharon el creciente descontento popular y la ineficacia del gobierno provisional para ganar un apoyo considerable entre los trabajadores, soldados y campesinos. Desde el exilio, Lenin regresó a Rusia en abril de 1917 y presentó sus tesis de abril, que proponían una serie de demandas radicales, entre ellas el lema "todo el poder a los soviets" y la promesa de salir de la Primera Guerra Mundial. Estas ideas resonaron fuertemente en un país que anhelaba paz y cambios radicales. A medida que la situación económica y social continuaba deteriorándose, los bolcheviques comenzaron a atraer a aquellos que buscaban soluciones inmediatas a sus problemas. La habilidad de los bolcheviques para organizarse y comunicarse de manera efectiva también contribuyó a su creciente influencia. Utilizaron la prensa y la propaganda para difundir sus ideas, presentándose como los defensores de los intereses de los trabajadores y soldados. A medida que las huelgas y las manifestaciones se intensificaban, los bolcheviques se posicionaron como la alternativa a un gobierno provisional que ya había perdido la confianza de muchos. Se enfocaron en ganarse a la clase trabajadora y a los soldados del frente, organizando comités y soviets en fábricas y cuarteles. El descontento hacia el gobierno provisional, que continuaba en la guerra y no lograba resolver la crisis de alimentos, y el descontento social, facilitó aún más el ascenso de los bolcheviques. En julio de 1917, hubo un intento de insurrección conocido como el Alzamiento de Julio, que aunque fracasó, dejó claro el creciente apoyo popular hacia los bolcheviques. A pesar de este revés, su base de apoyo no se desvaneció, por el contrario, la represión del gobierno solo aumentó el descontento y la determinación entre sus simpatizantes. En agosto de 1917, el intento de golpe de estado del general Kornílev contra el gobierno provisional resultó en una mayor polarización de la política rusa. Los bolcheviques, que se habían opuesto al gobierno, se presentaron como defensores de la revolución, ganando más apoyo popular. A medida que las tropas de Kornílev marchaban hacia Petrogrado, los bolcheviques organizaron a los trabajadores y soldados para defender la ciudad, consolidando su imagen como una fuerza organizada y decisiva. Para octubre de 1917, el apoyo a los bolcheviques había crecido considerablemente. Gracias a su habilidad para articular las necesidades de la población, se convirtieron en la principal fuerza política dentro de los soviets. En el segundo Congreso de los Soviets, realizado en octubre, los bolcheviques lograron una mayoría significativa. Su mensaje de paz, tierra y pan capturó la imaginación de un pueblo agotado por la guerra y el sufrimiento. El ascenso de los bolcheviques no solo fue el resultado de su capacidad de organización y propaganda, sino también de la incapacidad del gobierno provisional para abordar las demandas urgentes de la población. Los bolcheviques, al capitalizar la crisis y articular una visión radical para el futuro, se convirtieron en una fuerza significativa que estaba lista para desafiar al gobierno y tomar el control en el momento que consideraran propicio. Su papel emergente en los soviets y su creciente popularidad marcaron el camino hacia la Revolución de Octubre, donde estarían listos para consolidar su poder y transformar radicalmente la estructura política de Rusia. El regreso de Vladimir Lenin a Rusia en abril de 1917 fue un momento crucial que influyó decisivamente en el rumbo de la Revolución rusa. Tras pasar años en el exilio, primero en Suiza y luego en otros países europeos, Lenin regresó al país en un tren sellado proporcionado por el gobierno alemán. Este regreso fue facilitado por el contexto de la guerra, ya que Alemania esperaba que la agitación provocada por Lenin desestabilizara a Rusia, de este modo, beneficiara su propia posición en el conflicto. Al llegar a San Petersburgo, Lenin se encontró con un país sumido en el caos y la agitación. La Revolución de Febrero había derrocado al zar, pero el nuevo gobierno provisional estaba enfrentando serios desafíos para mantener el control y la estabilidad. Lenin, con su aguda visión política y su experiencia en el movimiento revolucionario, rápidamente se puso en contacto con los líderes bolcheviques y comenzó a abogar por un cambio radical en la estrategia del partido. En sus tesis de abril, Lenin expuso una serie de demandas que se centraban en la necesidad de transferir el poder a los soviets, lo que resonó con un pueblo cansado de la guerra y la opresión. Propuso la salida inmediata de la Primera Guerra Mundial, lo que lo posicionó como el defensor de la paz en un momento en que la mayoría de los rusos estaban desilusionados con el conflicto. Además,
Abogó por la redistribución de la tierra a los campesinos y el establecimiento de un control obrero sobre la producción, buscando así atender las demandas de las clases trabajadoras y campesinas que sufrían en medio de la crisis económica. El regreso de Lenin fue recibido con entusiasmo por muchos bolcheviques y activistas de base que buscaban una dirección clara en medio del tumulto. Su liderazgo carismático y su capacidad para articular los sentimientos de la población le permitieron ganar rápidamente influencia dentro del partido y en los soviets. A medida que el apoyo popular hacia el gobierno provisional disminuía, Lenin comenzó a posicionar a los bolcheviques como la única opción viable para un cambio verdadero. Lenin también fue fundamental en la construcción de una coalición sólida dentro del partido, que incluía a otros líderes bolcheviques como León Trotsky, quien se convirtió en uno de sus principales colaboradores y organizadores. Trotsky, con su habilidad para movilizar y coordinar acciones, complementó la visión estratégica de Lenin, lo que permitió a los bolcheviques ganar adeptos en diversas fábricas y entre los soldados en el frente. A medida que se acercaba el momento de la Revolución de Octubre, Lenin trabajó incansablemente para asegurar que los bolcheviques estuvieran listos para actuar. Su análisis de la situación y su firme creencia en la inevitabilidad de la revolución proporcionaron a sus seguidores la confianza necesaria para enfrentar la inestabilidad que se avecinaba. Al proporcionar una alternativa clara al gobierno provisional y al alentar a los soviets a tomar el poder, Lenin se consolidó como una figura central en la Revolución rusa, y su regreso marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Rusia. Las tesis de abril, presentadas por Lenin en abril de 1917 tras su regreso a Rusia, representaron un cambio radical en la estrategia del partido bolchevique y tuvieron un impacto significativo en el movimiento revolucionario. En este documento, Lenin expuso sus ideas sobre la dirección que debía tomar la Revolución rusa, desafiando tanto al gobierno provisional como a otras facciones socialistas, incluidas los mencheviques. Una de las propuestas centrales de las tesis de abril era la demanda de todo el poder a los soviets, lo que significaba que el poder político debería ser transferido a los consejos de trabajadores y soldados que habían surgido durante la Revolución de Febrero. Esta idea resonó profundamente con la clase trabajadora y los soldados que se sentían cada vez más frustrados con la ineficacia del gobierno provisional. Lenin argumentó que los soviets eran la única forma auténtica de representación del pueblo y debían asumir el control del gobierno. Además, Lenin abogó por la inmediata salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Esta propuesta fue radical, ya que la mayoría de la población estaba cansada del conflicto y sufría las consecuencias del mismo, pero el gobierno provisional continuaba comprometido con la guerra. Al prometer paz, Lenin se posicionó como el defensor de los intereses de la mayoría del pueblo ruso, lo que le ganó un apoyo considerable entre los soldados en el frente y las familias de aquellos que habían sido afectados por el conflicto. Otra propuesta clave de las tesis fue la redistribución de la tierra a los campesinos. Lenin enfatizó la necesidad de expropiar las grandes propiedades terratenientes y devolver la tierra a quienes la trabajaban. Este enfoque agrario no solo apelaba a los campesinos, que constituían la mayoría de la población, sino que también generó un sentido de urgencia y legitimidad en la agenda bolchevique. Las tesis de abril tuvieron un impacto inmediato en el movimiento revolucionario. Muchos en el partido bolchevique, inicialmente escépticos de la dirección radical que proponía Lenin, comenzaron a alinearse con sus ideas. Su capacidad para conectar con las preocupaciones de la población y proporcionar soluciones concretas a los problemas que enfrentaban fue fundamental para fortalecer el apoyo a los bolcheviques. A medida que las noticias de las tesis se difundieron, comenzaron a ganar popularidad entre los soviets y otras organizaciones revolucionarias. El enfoque de Lenin en la acción inmediata, en lugar de una colaboración continuada con el gobierno provisional, resonó en un contexto donde la paciencia de la población se había agotado. Las propuestas de Lenin no solo ofrecieron un camino claro hacia el cambio, sino que también articularon las frustraciones y aspiraciones de una sociedad que clamaba por una transformación radical. En este contexto, las tesis de abril se convirtieron en un documento clave que definió el rumbo del movimiento bolchevique y sentó las bases para la Revolución de Octubre. La capacidad de Lenin para galvanizar el apoyo popular y su visión de una revolución socialista impulsaron a los bolcheviques hacia una posición de liderazgo en el proceso revolucionario, destacando su importancia en la historia de Rusia. El gobierno provisional, establecido tras la abdicación de Nicolás II, enfrentó una serie de problemas significativos que minaron su legitimidad y capacidad para gobernar. Desde su formación, el gobierno se vio obligado a lidiar con una combinación de crisis políticas, sociales y económicas que se intensificaron con el tiempo. Uno de los problemas más apremiantes fue su decisión de continuar en la Primera Guerra Mundial. Esta elección, considerada por muchos como una traición a los intereses del pueblo,
generó un creciente descontento entre los soldados y la población civil. A medida que las bajas se acumulaban y la economía se deterioraba, el apoyo al gobierno provisional se desvanecía. La guerra no solo exacerbó la crisis económica, sino que también provocó una grave escasez de alimentos y otros bienes esenciales. La Revolución de Octubre de 1917, también conocida como la Revolución Bolchevique, culminó en un asalto decisivo al Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional en San Petersburgo. Este evento marcó el momento en que los bolcheviques, liderados por Lenin y con el apoyo de los soviets, tomaron el control del poder en Rusia. El clima en el país había cambiado radicalmente desde la Revolución de Febrero, y el descontento popular se había intensificado debido a la ineficacia del gobierno provisional, la continuación de la guerra y la creciente pobreza. El 25 de octubre, según el calendario juliano utilizado en Rusia en ese momento, los bolcheviques organizaron una insurrección planificada. A lo largo de la jornada, grupos de revolucionarios se movilizaron por la ciudad. Los bolcheviques habían estado preparando el terreno para este asalto durante semanas, y la coordinación fue crucial. Se establecieron comités de acción que incluían a soldados, trabajadores y marineros del acorazado Aurora, que se convirtió en un símbolo de la revolución. A medida que caía la noche, los bolcheviques comenzaron su avance hacia el Palacio de Invierno. Los marineros del acorazado, junto con los miembros de la Guardia Roja, formaron el núcleo del asalto. Utilizando su conocimiento de la ciudad y la determinación de llevar a cabo el cambio, lograron tomar puntos estratégicos a lo largo del camino, incluyendo el control de puentes y estaciones de tren, lo que les permitió aislar al palacio de cualquier refuerzo que pudiera llegar en su defensa. El asalto al Palacio de Invierno comenzó alrededor de las 9 de la noche. Los revolucionarios, armados con rifles y armas de fuego, enfrentaron una resistencia mínima. La Guardia del Gobierno, compuesta principalmente por cadetes y algunos oficiales, estaba mal preparada y no pudo contener la ofensiva bolchevique. A medida que avanzaban, los bolcheviques comenzaron a entrar en el palacio, donde se encontraba el gobierno provisional. Una vez dentro, los bolcheviques se encontraron con la resistencia de algunos miembros del gobierno, pero la situación era caótica. A través de pasillos y salones, los revolucionarios fueron despejando el edificio. La atmósfera era tensa, llena de la adrenalina y la emoción del cambio inminente. Finalmente, el presidente del gobierno provisional, Alexander Kerensky, logró escapar, dejando al resto de sus colegas atrapados en el palacio. El acorazado Aurora, que había anclado en el río Neva, jugó un papel simbólico y práctico en el asalto. A las 9:40, se disparó un cañonazo desde el barco, que se convirtió en una señal de que la revolución había comenzado. Este disparo resonó en toda la ciudad, marcando el inicio del asalto final. A medida que la noche avanzaba, el control del Palacio de Invierno se consolidó. Para la mañana del 26 de octubre, los bolcheviques habían tomado el control total del palacio, y con él, del poder en Rusia. La caída del gobierno provisional y el asalto al Palacio de Invierno simbolizaron la victoria de los bolcheviques y el cambio radical en la historia rusa. La Revolución de Octubre no solo alteró la estructura política de Rusia, sino que también estableció el camino para la creación de un nuevo régimen que buscaría implementar la ideología comunista en el país. Tras la exitosa toma del Palacio de Invierno el 26 de octubre de 1917, los bolcheviques se encontraron en una posición de poder que les permitía establecer un nuevo gobierno en Rusia. Con el control del gobierno provisional en sus manos, Lenin y los líderes bolcheviques se apresuraron a consolidar su autoridad y legitimar su régimen ante el pueblo ruso y el mundo. Inmediatamente después de la revolución, Lenin se dirigió a los soviets y a la población en general, enfatizando que el nuevo gobierno representaba los intereses de los trabajadores y campesinos. En su famoso discurso, proclamó la necesidad de construir un Estado basado en la voluntad del pueblo y la idea de que el poder debía residir en los soviets. Esto fue crucial para obtener el apoyo de la clase trabajadora y los soldados, quienes habían estado anhelando un cambio radical en la política del país. Los bolcheviques, a través de un decreto que promulgó la creación del nuevo gobierno, formaron el Consejo de Comisarios del Pueblo, el cual se convirtió en el órgano ejecutivo del nuevo Estado. Lenin asumió el cargo de presidente del Consejo, y otros líderes bolcheviques, como León Trotsky, ocuparon posiciones clave. Trotsky fue nombrado comisario de Relaciones Exteriores y se encargó de negociar la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. El nuevo gobierno rápidamente implementó una serie de decretos que buscaban cumplir las promesas hechas durante la revolución. Uno de los primeros y más significativos fue el decreto sobre la paz, que llamaba a una inmediata cesación de hostilidades y negociaciones para poner fin a la guerra.
Este decreto resonó con la población cansada del conflicto, y consolidó aún más el apoyo hacia los bolcheviques. Además, se aprobó el decreto sobre la tierra, que abolió la propiedad privada de la tierra y redistribuyó las tierras de los grandes terratenientes a los campesinos. Esta medida fue fundamental para ganar el apoyo de la mayoría rural, que había estado esperando un cambio en la distribución de la tierra desde la emancipación de los campesinos en 1861. Los bolcheviques también comenzaron a tomar control de la industria, estableciendo comités de trabajadores que supervisaban la producción. Este enfoque de control obrero buscaba empoderar a los trabajadores y asegurar que las fábricas y la producción sirviesen a las necesidades del pueblo y no a los intereses de los capitalistas. A pesar de estos esfuerzos, el nuevo gobierno se enfrentó a una gran oposición. Grupos que habían perdido poder y privilegios comenzaron a organizarse para desafiar el régimen bolchevique. Esto llevó a un periodo de agitación política, con manifestaciones en contra del nuevo gobierno y la resistencia de diversas facciones políticas, incluidas las fuerzas de los mencheviques y socialrevolucionarios. La consolidación del poder bolchevique no fue fácil. En las semanas y meses siguientes, el nuevo régimen tuvo que lidiar con la creciente oposición interna, así como con la desconfianza de las potencias extranjeras que veían en la revolución una amenaza a sus propios intereses. La guerra civil rusa estaba a la vista, y la lucha por el control del país apenas comenzaba. A pesar de los desafíos, la toma del poder por los bolcheviques representó un cambio radical en la historia rusa, estableciendo un gobierno que buscaba transformar la sociedad en base a los principios del socialismo y el comunismo. Tras la toma del poder en octubre de 1917, el nuevo gobierno bolchevique liderado por Lenin implementó una serie de decretos destinados a transformar la sociedad rusa y abordar las demandas urgentes de la población. Estos decretos fueron fundamentales para consolidar el poder bolchevique y sentar las bases del régimen que se desarrollaría en los años siguientes. Uno de los primeros y más significativos fue el *decreto sobre la paz *, que proclamaba la intención de Rusia de salir inmediatamente de la Primera Guerra Mundial. Este decreto ofrecía una solución a la angustia y el sufrimiento de millones de soldados y civiles que habían soportado años de guerra. Lenin llamó a una paz sin anexiones ni indemnizaciones, buscando así negociar un armisticio con las potencias centrales. Este enfoque resonó fuertemente entre las masas, quienes deseaban poner fin al conflicto. Otro decreto crucial fue el *decreto sobre la tierra *, que abolió la propiedad privada de la tierra y redistribuyó las tierras de los terratenientes a los campesinos. Este decreto fue un intento de cumplir una de las demandas más fervientes de la población rural y reflejó el compromiso de los bolcheviques con la justicia social. La medida buscaba eliminar las desigualdades agrarias y dar a los campesinos el control sobre la tierra que habían trabajado durante generaciones. El gobierno bolchevique también implementó el *decreto sobre el control obrero que otorgaba a los trabajadores el derecho a supervisar la producción en las fábricas y a participar en la gestión de las empresas. Esto se pensó como un medio para empoderar a la clase trabajadora y asegurar que la producción respondiera a las necesidades de la comunidad en lugar de a las ganancias de los propietarios. Sin embargo, esta medida también planteó desafíos, ya que la falta de experiencia administrativa entre los trabajadores a menudo llevó a dificultades en la gestión industrial. Además, se promulgó el *decreto sobre la nacionalización de la industria que comenzó el proceso de expropiación de las fábricas y empresas en manos privadas, llevándolas bajo el control del Estado. Este decreto se enmarcó dentro de la visión de los bolcheviques de crear una economía socialista, donde la producción y la distribución estuvieran organizadas de manera centralizada y planificada. El nuevo gobierno también se preocupó por la educación y la cultura. Se lanzó una serie de reformas educativas destinadas a erradicar el analfabetismo y a promover una educación que reflejara los valores socialistas. La cultura fue vista como un medio para educar a la población en los principios del nuevo régimen y crear una identidad colectiva que apoyara la construcción del socialismo. Sin embargo, a pesar de estas reformas ambiciosas, el gobierno bolchevique enfrentó una resistencia considerable tanto interna como externa. La oposición política se organizaba, y las tensiones aumentaban en un país donde muchos todavía anhelaban una mayor representación política y una solución a los problemas económicos. La situación económica seguía siendo precaria, con escasez de alimentos y una economía desestabilizada, lo que complicaba la implementación efectiva de estas políticas. Los decretos de Lenin representaron un cambio radical en la dirección política y económica de Rusia. A medida que el nuevo gobierno trataba de establecer su autoridad y llevar a cabo sus reformas,
el país se preparaba para enfrentar un periodo de intensa lucha y transformación que definiría el futuro del régimen bolchevique y la sociedad rusa en su conjunto. La Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1922, fue el resultado de una serie de tensiones acumuladas tras la Revolución de Octubre y el establecimiento del gobierno bolchevique. Desde el principio, durante la Guerra Civil Rusa, los dos principales contendientes fueron el Ejército Rojo, que representaba a los bolcheviques, y el Ejército Blanco, una coalición heterogénea de fuerzas anticomunistas que buscaban derrocar al nuevo régimen bolchevique. La guerra se libró no solo en el campo de batalla, sino también en la propaganda y el control territorial, con ambos ejércitos luchando por ganar el apoyo de la población. El Ejército Rojo, formado por bolcheviques y simpatizantes de la revolución, se organizó de manera efectiva bajo el liderazgo de León Trotsky, quien se convirtió en su comisario de guerra. Trotsky implementó una estructura militar rígida, y su enfoque se centró en la disciplina y la ideología, promoviendo la idea de que la lucha del Ejército Rojo era por la defensa de la revolución y el establecimiento de una sociedad socialista. El Ejército Rojo logró atraer a una amplia variedad de soldados, incluidos soldados del Ejército Imperial, campesinos y trabajadores industriales. Con el tiempo, desarrolló una sólida cadena de mando y una identidad unificada, lo que le permitió llevar a cabo campañas militares más eficaces. Por otro lado, el Ejército Blanco estaba compuesto por diversas facciones que incluían monárquicos, liberales y socialistas moderados, así como nacionalistas que querían deshacerse de la influencia bolchevique. A pesar de tener un número considerable de efectivos y recursos, el Ejército Blanco enfrentó importantes desafíos en términos de cohesión y coordinación. La falta de un liderazgo unificado y una visión política clara llevó a tensiones internas y conflictos entre las distintas facciones. Aunque contaban con apoyo de potencias extranjeras, este respaldo no siempre se tradujo en una estrategia militar eficaz. Las campañas militares de ambos ejércitos fueron intensas y brutales. El Ejército Rojo, inicialmente en desventaja, rápidamente se adaptó y desarrolló tácticas de guerra que le permitieron recuperar terreno y ganar batallas cruciales. Su capacidad para movilizar recursos y movilizar a la población civil fue fundamental para su éxito. Las políticas de requisición de alimentos y bienes de los bolcheviques, aunque impopulares, también les proporcionaron los recursos necesarios para sostener su esfuerzo bélico. El Ejército Blanco, por su parte, luchó en varios frentes, tratando de avanzar hacia las principales ciudades controladas por los bolcheviques. A pesar de algunas victorias iniciales, como la toma de Ekaterimburgo y otros territorios, la falta de unidad y la incapacidad para ganar el apoyo popular limitaron su efectividad. A medida que la guerra avanzaba, el Ejército Blanco se encontró cada vez más aislado y desorganizado. A medida que el conflicto se prolongaba, el Ejército Rojo logró acumular una serie de victorias significativas, lo que le permitió consolidar su control sobre áreas estratégicas del país. Las campañas de invierno y los avances en el frente occidental fueron decisivos para la moral y la efectividad del Ejército Rojo, que pudo mantener la iniciativa y ganar terreno. La lucha entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco no solo fue una batalla por el control territorial, sino también un enfrentamiento ideológico. El Ejército Rojo promovió la idea de un futuro socialista y el bienestar de la clase trabajadora, mientras que el Ejército Blanco, a menudo percibido como un regreso al antiguo régimen, no logró articular una visión convincente que pudiera unificar a sus fuerzas y atraer al apoyo popular. A medida que la guerra civil se acercaba a su desenlace, el Ejército Rojo continuó ganando fuerza y control, mientras que el Ejército Blanco se desmoronaba, enfrentando deserciones y descontento. Esta lucha no solo decidiría el destino del régimen bolchevique, sino que también tendría profundas repercusiones en la historia de Rusia y en la configuración del mundo en las décadas siguientes. La Guerra Civil Rusa atrajo la atención de varias potencias extranjeras, que intervinieron en el conflicto con el objetivo de frenar el avance bolchevique y restaurar un régimen más favorable a sus intereses. La intervención extranjera fue motivada por una combinación de factores, incluidos temores al comunismo, intereses estratégicos y la intención de apoyar a las fuerzas anticomunistas del Ejército Blanco. Las principales potencias que intervinieron incluyeron a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón y otros países. Estas naciones temían que el éxito bolchevique pudiera inspirar movimientos revolucionarios en sus propios territorios y debilitar su influencia en Europa y Asia. La intervención se llevó a cabo de diferentes maneras, desde el envío de tropas hasta el suministro de armamento y recursos a los ejércitos contrarrevolucionarios. Una de las áreas más significativas de intervención fue en el norte de Rusia, donde tropas británicas y canadienses desembarcaron en Arkhángelsk en 1918.
Su objetivo era proteger el stock de armas y suministros de la intervención aliada y tratar de restablecer un gobierno pro-aliado en Rusia. A esta intervención se sumaron fuerzas estadounidenses que, aunque eran escépticas sobre la implicación directa en el conflicto, también desembarcaron en Vladivostok, como parte de una misión de ayuda humanitaria y para proteger sus intereses en la región. En el este, Japón desplegó un número considerable de tropas en Siberia, buscando expandir su influencia en la región y aprovechar el caos resultante de la guerra civil. La intervención japonesa estuvo motivada por intereses territoriales y la ambición de controlar los recursos naturales de Siberia. Francia y Gran Bretaña, además de apoyar a las fuerzas del Ejército Blanco, también proporcionaron material bélico y fondos a sus líderes, aunque la magnitud de su apoyo varió a lo largo del conflicto. Las potencias occidentales esperaban que su intervención ayudara a crear un frente unido que pudiera desafiar efectivamente al Ejército Rojo. Sin embargo, la intervención extranjera tuvo consecuencias complejas. En lugar de debilitar la posición bolchevique, muchos en Rusia interpretaron la intervención como una invasión imperialista. Esto generó un sentido de unidad entre los bolcheviques y la población, quienes se agruparon en torno a la idea de defender la patria contra los invasores. Lenin utilizó esta percepción para fortalecer la ideología bolchevique, promoviendo la narrativa de que la guerra civil no solo era una lucha por el control político, sino también una defensa de la soberanía nacional. La intervención extranjera, además de su impacto militar, también complicó las dinámicas del conflicto. La falta de coordinación entre las potencias intervencionistas y sus diversos objetivos contribuyó a la ineficacia de sus esfuerzos. Las tropas extranjeras enfrentaron desafíos logísticos y culturales, así como una resistencia activa tanto de los bolcheviques como de la población civil. A medida que avanzaba la guerra civil, el descontento hacia la intervención extranjera creció entre la población. Las fuerzas bolcheviques, bajo el lema de paz, tierra y pan, ganaron el apoyo de muchos rusos, que estaban cansados de la guerra y resentían la presencia de tropas extranjeras en su país. En última instancia, la intervención extranjera no logró cambiar el curso de la guerra civil rusa. En lugar de ayudar a las fuerzas del Ejército Blanco, las potencias aliadas se encontraron atrapadas en un conflicto complejo y volátil que les resultó difícil de manejar. La guerra culminó con la victoria del Ejército Rojo, consolidando el poder bolchevique en Rusia y marcando un cambio radical en la historia del país y del mundo. La nueva política económica, NEP, introducida por Lenin en 1921, fue una respuesta a la grave crisis económica y social que enfrentaba Rusia tras la Guerra Civil y la Guerra Mundial. La NEP marcó un cambio significativo en la política económica del gobierno bolchevique, alejándose de las políticas de guerra comunista que habían predominado durante los años anteriores. La guerra comunista había implicado la nacionalización de todas las industrias y una requisición severa de productos agrícolas. Sin embargo, estas políticas resultaron en una economía estancada, escasez de bienes y una fuerte resistencia de los campesinos, que se mostraron reacios a entregar sus productos a un gobierno que no les ofrecía nada a cambio. La situación se volvió insostenible, con el descontento social alcanzando niveles alarmantes. Ante esta crisis, Lenin propuso la NEP como una estrategia para revitalizar la economía. La NEP permitió la reintroducción de ciertos elementos de economía de mercado, lo que incluía la permisión de pequeñas empresas privadas y la venta de productos agrícolas en el mercado. Los campesinos podían ahora vender su excedente de producción a precios libres, lo que incentivó la producción agrícola y mejoró las condiciones de vida en el campo. Además, la NEP permitió la apertura de negocios privados en sectores no estratégicos, lo que atrajo inversiones y revitalizó la actividad económica en las ciudades. Esto llevó a un aumento en la producción de bienes de consumo y a una recuperación gradual de la economía rusa. El Estado retuvo el control de las industrias clave, como la banca y los grandes sectores de la industria pesada, asegurando así que los bolcheviques mantuvieran una influencia significativa sobre la economía nacional. La implementación de la NEP también tuvo consecuencias sociales y políticas. La relajación de las restricciones económicas permitió a una nueva clase de empresarios, conocidos como NEPman, prosperar. Esta clase emergente generó un aumento en la desigualdad, lo que provocó tensiones dentro del partido bolchevique, donde algunos líderes veían la NEP como un compromiso con el capitalismo y una traición a los ideales socialistas. A pesar de esto, Lenin defendió la NEP como una medida temporal necesaria para reconstruir el país y asegurar la supervivencia del régimen bolchevique. La NEP resultó en un resurgimiento de la economía rusa durante la década de 1920, lo que permitió al gobierno consolidar su poder y establecer una mayor estabilidad.
Sin embargo, las tensiones entre los sectores socialistas y los nuevos intereses económicos continuaron siendo un tema de debate dentro del partido. A medida que la NEP progresaba, la cuestión de cómo avanzar hacia una economía socialista completa se convirtió en un desafío importante para el futuro del régimen. La nueva política económica se convirtió en un momento clave en la historia de la Rusia soviética, representando una etapa de transición entre el comunismo radical y una forma de socialismo que buscaba equilibrar las necesidades de la economía y el control político. El ascenso de José Stalin al poder tras la muerte de Lenin en 1924 fue un proceso gradual que implicó astucia política, alianzas estratégicas y la eliminación de oponentes. Tras la muerte de Lenin, el Partido Comunista se enfrentó a un vacío de liderazgo, y varios líderes clave, incluido León Trotsky, comenzaron a competir por el control del partido y del país. Stalin, que había sido nombrado secretario general del Partido Comunista en 1922, utilizó su posición para consolidar poder. Aunque al principio no era el líder más prominente, su control sobre la burocracia del partido le permitió colocar a sus aliados en posiciones estratégicas, creando una red de apoyo que se volvería fundamental para su ascenso. A medida que Lenin se debilitaba, Stalin comenzó a maniobrar detrás de escena, aprovechando las divisiones dentro del partido para debilitar a sus rivales. Una de las tácticas clave de Stalin fue promover el concepto de socialismo en un solo país, que contrastaba con las ideas internacionalistas de Trotsky y otros. Esta política se centraba en la construcción del socialismo en la Unión Soviética antes de promover la Revolución Mundial, lo que le permitió ganar el apoyo de aquellos que creían que era necesario consolidar el poder en casa antes de expandir la revolución. Stalin también utilizó la propaganda y la retórica para presentarse como el verdadero heredero de Lenin, alineándose con su legado mientras desestabilizaba a sus oponentes. A medida que Trotsky se convertía en una figura cada vez más aislada, Stalin logró aislarlo políticamente, presentándolo como una amenaza para el partido y el país. En 1927, Trotsky fue expulsado del partido y finalmente exiliado de la Unión Soviética en 1929, lo que eliminó una de las voces más críticas en contra de Stalin. Con la eliminación de Trotsky y la consolidación de su poder, Stalin implementó políticas que buscaban acelerar la industrialización y la colectivización de la agricultura. Estas políticas estaban diseñadas para transformar rápidamente la economía soviética y asegurar su lugar en el escenario mundial. La colectivización forzada, que implicaba la reagrupación de pequeños campesinos en grandes granjas colectivas, encontró una feroz resistencia, pero Stalin utilizó la represión y la violencia para imponer su voluntad. El régimen de Stalin se caracterizó por una intensa represión política, donde se llevó a cabo una serie de purgas que eliminaron a aquellos considerados enemigos del Estado. Las grandes purgas de finales de la década de 1930 resultaron en la ejecución, encarcelamiento y exilio de millones de personas, incluidos muchos miembros del Partido Comunista que habían sido aliados de Lenin. A través de este terror sistemático, Stalin logró consolidar su control absoluto sobre el partido y la sociedad soviética. A medida que Stalin se consolidaba en el poder, su figura se convirtió en la de un líder autoritario que promovía un culto a la personalidad. Las imágenes de Stalin adornaban los espacios públicos, y su nombre se asociaba cada vez más con el éxito de la Unión Soviética. La propaganda estatal exaltaba sus logros y su liderazgo, y cualquier crítica se trataba con severidad. El ascenso de Stalin transformó la Unión Soviética y estableció un régimen que marcaría el rumbo del país durante décadas. Sus políticas y prácticas de gobierno tendrían consecuencias duraderas para la sociedad soviética, la economía y la política internacional, y sentarían las bases para la compleja y tumultuosa historia de la Unión Soviética en el siglo XX. Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética experimentó una transformación radical en su estructura social, económica y política, caracterizada por reformas drásticas y una represión brutal. Una de las principales prioridades de Stalin fue la rápida industrialización del país, que se inició con los planes quinquenales. El primer plan, lanzado en 1928, tenía como objetivo modernizar la economía soviética mediante la creación de una infraestructura industrial robusta. Las fábricas fueron construidas a un ritmo acelerado, y se priorizó la producción de bienes de consumo y maquinaria pesada. La colectivización de la agricultura fue otra reforma significativa implementada por Stalin. Este proceso buscaba agrupar a los campesinos en granjas colectivas, kolhoses, para aumentar la producción agrícola y facilitar el control estatal sobre la alimentación. Sin embargo, la colectivización fue brutal y encontró una feroz resistencia por parte de los campesinos, que se oponían a la pérdida de sus tierras y medios de vida. La represión que siguió fue devastadora, muchos campesinos fueron encarcelados, ejecutados o desplazados.
Esta política condujo a una grave crisis alimentaria, particularmente en Ucrania, donde la hambruna de 1932 a 1933, conocida como Holodomor, causó la muerte de millones de personas. En el ámbito social, el régimen de Stalin promovió una ideología que buscaba transformar la vida cotidiana de los ciudadanos soviéticos. Se llevaron a cabo campañas masivas para promover la educación y el trabajo industrial, y se incentivó la participación de mujeres en la fuerza laboral. Las mujeres obtuvieron derechos que les permitieron trabajar en diversas industrias, aunque esto a menudo se hacía a expensas de sus roles tradicionales en el hogar. Sin embargo, la propaganda estatal también promovía un ideal de familia tradicional y el papel de la mujer como madre y trabajadora, lo que reflejaba una ambivalencia en la política social. El régimen de Stalin también se caracterizó por una represión política intensa. A medida que consolidaba su poder, llevó a cabo purgas sistemáticas que eliminaron a cualquiera que pudiera considerarse una amenaza. Esto incluyó no solo a antiguos miembros del partido y revolucionarios, sino también a intelectuales, artistas y cualquier persona que pudiera cuestionar su autoridad. Las grandes purgas, que alcanzaron su punto culminante entre 1936 y 1938, resultaron en la ejecución de cientos de miles de personas y la encarcelación de millones más en los gulags, los campos de trabajo forzado del régimen. La policía política, conocida como la NKVD, jugó un papel crucial en la represión. Esta organización se encargó de llevar a cabo arrestos masivos, interrogatorios y ejecuciones. La atmósfera de miedo y desconfianza permeaba la sociedad, y la delación se convirtió en una práctica común. Los ciudadanos vivían con la constante amenaza de ser acusados de enemigos del pueblo, lo que fomentaba un ambiente de paranoia y silencio. El culto a la personalidad alrededor de Stalin también se intensificó durante este periodo. Las campañas de propaganda lo presentaban como el salvador de la patria y el líder infalible. Los logros de la industrialización y las victorias en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados para reforzar su imagen y justificar su régimen autoritario. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, el costo humano de sus políticas fue inmenso, dejando una huella indeleble en la sociedad soviética. Las reformas económicas y sociales bajo Stalin lograron transformar la Unión Soviética en una potencia industrial, pero a un precio extremadamente alto. La combinación de crecimiento económico con represión política creó una sociedad profundamente marcada por el miedo y la desconfianza, mientras que la resistencia y el sufrimiento de millones de personas se convirtieron en un legado trágico de su gobierno. El legado de la Revolución Rusa de 1917 tuvo un impacto profundo y duradero en los movimientos políticos a nivel global. La revolución no solo transformó Rusia, sino que también ofreció un modelo de cambio radical que inspiró a movimientos sociales y políticos en diversas partes del mundo durante el siglo XX. Uno de los aspectos más significativos del legado de la Revolución Rusa fue la difusión de la ideología comunista. La idea de que los trabajadores y campesinos pudieran unirse para derrocar a un régimen opresor resonó en muchos contextos, desde Europa hasta Asia y América Latina. En muchos países, la revolución se convirtió en un símbolo de lucha contra el imperialismo y la explotación capitalista. Partidos comunistas y movimientos revolucionarios emergieron en diversas naciones, a menudo inspirados por el ejemplo soviético. En Europa, la Revolución Rusa influyó en el crecimiento de los partidos socialistas y comunistas. La Comintern, o Internacional Comunista, fue establecida en 1919 para promover la revolución mundial y apoyar a los partidos comunistas en otros países. Esto llevó a una creciente polarización política en Europa, donde la ideología comunista se enfrentó a la reacción conservadora y fascista en la década de 1920 y 1930. La revolución sirvió como un catalizador para el surgimiento de movimientos obreros, así como para el desarrollo de políticas socialistas en varios estados europeos. En Asia, la Revolución Rusa tuvo un impacto significativo en movimientos de independencia y de liberación nacional. La Revolución China de 1949, liderada por el Partido Comunista de China bajo Mao Zedong, fue fuertemente influenciada por las ideas de Lenin y el modelo soviético. Mao adaptó las teorías comunistas a las realidades chinas, buscando la movilización de campesinos como fuerza revolucionaria, al igual que los bolcheviques habían hecho con los trabajadores en Rusia. En América Latina, la Revolución Rusa proporcionó un modelo de lucha para movimientos de izquierda que buscaban reformas radicales. En países como México, Cuba y Nicaragua, las ideas comunistas y socialistas fueron adoptadas por líderes revolucionarios que buscaban desafiar el orden establecido. La Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, fue particularmente influenciada por la Revolución Rusa,
y Castro proclamó la construcción de una sociedad socialista en la isla. El legado de la Revolución Rusa también se manifestó en la creación de una nueva orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética emergió como una superpotencia, y su existencia promovió la división del mundo en bloques ideológicos durante la Guerra Fría. El enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, definió la política internacional durante varias décadas y dio lugar a numerosos conflictos en diferentes partes del mundo, incluidos Corea,